Terminábamos la sesión reciente pasada diciendo que hay que pasar de la teoría a la praxis, es decir, de el informar, que no es lo que hace Jesús, a la enseñanza, que es ponerse en el camino mismo del Maestro. Quisiéramos resaltar, a propósito de la enseñanza de Jesús, que van esta a partir de una proposición, es una invitación, una propuesta si queremos, no es una imposición. Si miramos por ejemplo el Decálogo, Antiguo Testamento, allí se presenta como una imposición y además elementos que vienen desde la propuesta negativa para afirmarte en algo que dentro de aquella mentalidad el Señor quiere. Y te va a decir, no matarás, no jurarás en falso, no robarás, no. Cuando se te presentan de manera negativa, no hay una propuesta, sino una imposición. En el caso de Jesús, como esa enseñanza, va a ser la invitación, y en el texto, de hecho, va a decir dichosos, lo que hemos dicho anteriormente como Macarios o Macarios, felices, bienaventurados, lo que decimos. Por lo tanto, ya empieza de manera positiva la propuesta que te hace el Maestro Jesús. Con ello, damos paso a lo que sería una posible estructura de las bienaventuranzas. Y lo decimos también con Juan Mateo. La primera de la bienaventuranza y la última, por lo tanto, la primera y la octava, son 8, la primera y la octava, van a estar en la misma sintonía, podríamos decir. Por ejemplo, la primera dice, dichosos los que eligen ser pobres, porque ellos tienen a Dios por Rey. Octava ahora. Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque estos tienen a Dios por Rey. Vamos a darnos cuenta que está presentado, usted automáticamente de que empieza a leer las bienaventuranzas se da cuenta que es en sentido presente, el tiempo es presente. Dichosos los que eligen, dichosos los que viven, en el caso de la octava, y va a tener un presente que es histórico, que es tienen a Dios por Rey. Por lo tanto, estas dos, primera y octava, van a encuadrar todas las demás, las otras 6 bienaventuranzas, que sí están puestas en dimensión de futuro. Pero lo de futuro no es, como a veces hemos predicado y hemos dicho, de lo inalcanzable. Bueno, esto se ocurrirá en el momento de que me llegue la muerte, el Señor me tiene preparado porque Él dijo serán felices, etc. No. Primero el enmarcar en el presente, Dios es el Rey ahora, ¿verdad? Si tú eliges el trabajo por la justicia, por ejemplo, que van a decir, sobre todo la octava o la primera, que, como hemos dicho, los que eligen ser pobres, luego cuando entremos directamente a ello vamos a ver qué es lo que es eso de ser pobre, cuál es la dimensión dentro de la dinámica del Evangelio, el significado de la palabra pobreza. Ambas, primera y octava, tienen el reino de los cielos. Y sabemos, por ejemplo, con Mateo, que va a ser una especie de eufemismo, podríamos decir, o circunloquio, para no decir directamente reino de Dios, porque decir Dios, en este caso Yahvé, dentro del contexto judío, era algo que no debía ser pronunciado por un judío, el nombre sagrado. Y se va a tomar el eufemismo, reino de los cielos, para no nombrar lo que sería el tetragrama, el nombre sagrado. Sin embargo, en el fondo, lo que quiere decir es el reinado de Dios. Volvemos otra vez a lo primero y a la octava, es decir, Dios es el rey de Israel, del pueblo. Y si Él es el rey de Israel, vamos a estar en la dinámica de su reinado. De tal suerte que si yo soy, en términos nuestros, decirlo, un súbdito de ese rey, yo soy de los que tiene que trabajar por ese reinado. En distintos momentos también el evangelista Mateo hace alusión al reino de Dios, no de los cielos. Reino de Dios cuando se refiere al pueblo judío de manera específica.
cuando dice que llega el reino de Dios, es para decirle al mismo pueblo judío, es el reino que acontece dentro de este pueblo elegido. Cuando da la dimensión del reinado de los cielos, es una apertura que podríamos llamar universalidad, lo habíamos dicho en varios vídeos atrás, de la universalidad, y por lo tanto no queda restringido el reinado al espacio geográfico o la raza, el pueblo elegido de Israel, sino es una apertura mayor. La palabra griega que designa el reino o reinado es la palabra Basileia. De hecho, en el Padre Nuestro le escuchamos Basileia tu Seu, el reino de Dios. Dirá el capítulo 6, que ya lo habíamos visto con la hermana Lisi. Y Basileia, reino, designa sea la realeza, designa el reinado o designa el que dirige este reinado. Sin embargo, como algunos especialistas dicen, en los orígenes el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo, que no se ha encontrado todavía. Si traducimos la palabra Basileia, que es griega, para decir reino, y la traducimos a la lengua originaria de Jesús, al arameo, hebreo, sobre todo arameo, que era la lengua que hablaba Jesús, se va a decir Malkut. Y Malkut es reinado, el significado. Y es un reinado activo. No es simplemente como si fuera un partido de turno. No, cuando un hebreo habla de Malkut, es una acción concreta de este reino para toda la ciudadanía, podríamos decir. Es activo y es la actividad de gobierno que el mismo Dios ejerce. No es cualquier expresión. El Malkú es Yahweh, que dirían los hebreos. No es una expresión simple que puede salir de los labios, sino es una convicción de que el que está dirigiendo el curso de la historia es el mismo Dios. Por tanto, 1 y 8, la primera y la última bienaventuranza tienen el mismo colofón, tienen el mismo telón de fondo. Dios es el Rey. Y así prácticamente terminamos diciendo que si Dios es el Rey, todo aquello que están escuchando, sobre todo en la cercanía, en el sermón del monte, y hay una presencia divina de Dios en la persona del Hijo, que es Jesús, todo lo que están por ahí, amén de la gente, que ya dijimos anteriormente que puede estar porque es una novedad. Hay gente que sigue por novedad y después en el camino se desengancha, se desenchufa. Pero todos los que están por ahí, si tienen a Dios por Rey, entonces que ya el reinado está cerca. ¿Por qué? Porque se empieza a sentir una convicción más profunda, y la convicción es aquella que brota del corazón. Jesús en su momento dirá que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Pues en este discurso programático que se inicia en el capítulo 5, que se inicia con las bienaventuranzas, con los dichosos, con los felices, todos aquellos que quieren poner atención a este sermón del monte, a esta bienaventuranza, tienen que estar dentro de la lógica de los enseñados, si queremos, del alumnado de Jesús. Es decir, de aquellos que vamos a hacer posible por nuestra praxis este reinado en el que creemos. Esto es bueno tenerlo presente por cuestiones que hemos dicho o se dice mucho en nuestra iglesia, que cuando lleguemos al reino de los cielos, y a veces pensamos, qué sé yo, en el Apocalipsis, llegará el momento en que estaremos en el cara a cara definitivo. Eso será gran verdad, pero mientras llegue ese cara a cara definitivo, tiene que hacerse posible el reino. Y esto lo hablábamos cuando mencionábamos la dikaiosine de Pablo, para hablar de la justicia. Y antes de hablar de la justicia de Dios, si yo soy de lo que quiere estar en ese seguimiento del Maestro Jesús, no es que la justicia me llega porque yo le sigo a Él, no, es por una convicción primero como persona, como ser humano, como individuo, de ser justo. Y es este ser justo lo que me pone en la sintonía, o si queremos hasta en la misma sinfonía del encuentro de aquel que es el que proclama la justicia. Y lo vamos a ver detalladamente en las bienaventuranzas.
De aquí que el enmarcado de la primera y la octava bienaventuranza la podemos decir, y lo leo directamente de Juan Mateos. Hay 6 bienaventuranzas que quedan dentro de este colofón de que Dios es el rey y nosotros estamos en este reinado de Dios. Las 3 primeras bienaventuranzas, ya hemos dicho la 1 y la octava. Ahora la segunda, la tercera y la cuarta, que son las 3 primeras después de ese colofón, van a hablar de una situación negativa. Y se van a presentar diciendo, por ejemplo, dichosos los que sufren porque esos recibirán el consuelo, dichosos los sometidos porque estos van a heredar la tierra, etc. Es decir, los que sufren, los que están sometidos, los que padecen injusticia, de hecho son por sí situaciones negativas. Pero a la vez para estas personas hay 3 promesas que van en término positivo y van a remediar esa situación. Lo veremos en su momento. Y después las otras 3 bienaventuranzas antes de llegar a la octava, es decir, quinta, sexta y séptima, van como una proposición, van en sentido positivo. Y dicen de esta manera que también tienen promesa. Dichosos los que prestan ayuda porque van a recibir ayuda. Dichosos los limpios de corazón porque esos van a ver a Dios. Y dichosos los que trabajan por la paz porque a eso Dios les va a llamar hijos suyos. De esta manera podemos tener enmarcado ya como jamba de una puerta o dintel de la puerta para que nos sirva de paso a cada uno de los versículos que nos van a hablar la bienaventuranza. Así que desde este día o esta noche, en el momento que usted esté viendo este video, empiece a leerse ese capítulo 5, los versos del 1 al 13 o al 12, la bienaventuranza. Léala una y otra vez, de tal manera que quede como calcada, como si estuviera cincelada en nuestro interior. Si es así, entonces vamos a ir paso a paso por cada una de las bienaventuranzas. Muchas gracias por la atención prestada. Que Dios les bendiga.